Hace algún tiempo atrás Rodcastle grabó la siguiente entrevista, la cual no pudo ser editada hasta ahora. Sean bienvenidos a una entrevista más con Rod Castle. En esta ocasión nos encontramos con el profesor y encargado del área cultural de la universidad, el profesor Carlos Alberto Vázquez Cruz. Para iniciar esta entrevista me gustaría empezar con ¿cómo está? Hola Rodolfo, pues muy bien y francamente muy complacido de ser parte de tu serial de entrevistas. Gracias por pensar en mí y gracias por suponer que puedo aportar algo valioso para tu contenido. Gracias. Hoy en día tanto el tener un sentido artístico le da un significado a la vida de las personas que es muy importante, y yo creo que es algo increíble lo que hacen en el área sociocultural de cultura, que imparten talleres y pues ayudan a voces que tal vez no han sido escuchadas a ser escuchadas. Está increíble. Me gustaría preguntarle sobre su experiencia impartiendo clases. ¿Cómo fue su primera clase? Ok, mi querido Rodolfo, bueno, haces una pregunta muy reveladora en más de un sentido, porque la primera clase que yo di en la vida, al día de hoy debe tener alrededor de 20 años o poco más tal vez, ¿no? Obviamente en otros espacios educativos distintos al que nos encontramos actualmente. Y pues puedo decirte que yo llegué a la docencia por un afortunado accidente del destino. Resulta que en algún momento, hace 20 y tantos años, mis papás, que sí se dedicaron a la docencia de toda la vida, porque vaya, fueron maestros normalistas y demás, pues evidentemente corresponden al día de hoy pues con muchos colegas, ¿verdad?, del ámbito académico. De tal manera que en esos años mis papás van a una cena y al día siguiente en el desayuno pues naturalmente les pregunto cómo les fue y demás, y resulta que pues me reciben con la noticia de que algunos maestros que de antemano yo conocía querían hablar conmigo porque había planes de fundar una universidad nueva, pero además pues con el valor agregado de que dentro de las carreras que se iban a aperturar en dicha universidad se encontraba Ciencias de la Comunicación, y por lo tanto estaban buscando personas que estuvieran interesadas pues precisamente en impartir clases en dicho espacio universitario. Y la verdad es que bueno, mi primera reacción fue no gracias. Yo por algo estudié primero la licenciatura en periodismo, eventualmente estudié ingeniería en audio, y en aquellos años pues evidentemente yo trabajaba concretamente dentro de la industria de la producción de sonido. De tal manera que, bueno, la docencia me parecía algo ajeno, algo que no conectaba con la formación académica que yo había recibido hasta ese momento. Sin embargo, bueno, fue tanta la insistencia que, para no hacerte el cuento más largo, fui pues más por compromiso que por convicción a esa entrevista. Me pidieron preparar una clase muestra, la cual se dio y la cual fue interrumpida a los 3 o 5 minutos desde que yo había iniciado, y evidentemente lo primero que pasó por mi cabeza fue que lo había hecho tan mal como que pues me iban a decir muchas gracias por participar, la verdad es que no eres de aquí, no tienes ni el talento, ni las tablas, ni el discurso para dar clases, y gracias. Y para mi sorpresa fue todo lo contrario, ¿no? Me dijeron, oiga, qué buena técnica, qué manera tan increíble de transferir el conocimiento, por tal razón lo interrumpimos porque desde el primer minuto nos cautivó. Y pues qué te digo, Rodolfo, al día de hoy eso pues básicamente pues ya es historia, y durante muchos años
tuve la fortuna de compaginar precisamente mi formación en el periodismo, en el diseño sonoro, justamente con la docencia, ¿no? Realmente esto de estar de tiempo completo en la docencia, pues es relativamente nuevo. Pero bueno, tratando de responder en buena medida tu pregunta, que cómo fue ese primer momento, pues así, como un afortunado accidente del destino. ¿Cómo, de qué manera diría que ha cambiado una clase de aquel entonces a una clase que imparte hoy en día? Bueno, la diferencia evidentemente creo que es abismal, porque hoy por hoy te puedo decir que pues ya son tantos años dedicado precisamente al ámbito académico, que entonces hay contenidos que, si bien hay que estarse actualizando, porque finalmente la información también se va modificando, va evolucionando, pero lo cierto es que quizá en esos primeros años yo recuerdo claramente que me desvelaba muchísimo estudiando, preparando materiales didácticos para complementar con ejercicios lúdicos el discurso teórico, etcétera. Y bueno, pues después de tantos años te puedo decir que hay temas que ya están perfectamente dominados, salvo, repito, cuando hay alguna actualización que evidentemente, siendo responsable y siendo ético, pues te obliga de nueva cuenta a estudiar y a ponerte al día y a la vanguardia con respecto a esos conocimientos. Entonces, además, claramente, bueno, en aquellos años, como toda persona que incursiona por vez primera en alguna disciplina, pues había mucho nervio, había mucha incertidumbre, había además esta falta de certeza de cómo ibas a conectar con tu grupo de estudiantes. Y bueno, pues nada, hoy en día me parece que la conexión con los estudiantes se da de una manera mucho más orgánica, de manera más natural, etc. ¿Tiene alguna experiencia que le gustaría compartir de alguna vez estaba dando clases y, por ejemplo, aprendí de dicha persona o algo por el estilo? Claro, bueno, mira, finalmente yo por la formación que he tenido, que tiene que ver mucho, una conexión enorme con el mundo de las artes, siempre he creído, como punto de partida, que un ser humano nunca termina de aprender, ¿verdad? Soy un convencido de esa teoría. Y si partimos de esa premisa, te puedo decir que precisamente parte de la pasión y de la satisfacción de dedicarme al ámbito docente en la actualidad es justamente porque me permite ese acercamiento con gente como tú, con la gente joven que oscila entre los 18 y los 22 años y que precisamente me permiten mantenerme a la vanguardia en muchos sentidos, ¿verdad? Es decir, para eso se requiere tener la humildad de reconocer que cada día es una nueva oportunidad para adquirir nuevos conocimientos y que además a veces se piensa erróneamente que solo quienes somos mayores tenemos esa capacidad y esa visión y ese alcance para enseñar a las jóvenes generaciones, pero a mí me gusta verlo siempre a la inversa. Es decir, tener, repito, esta pincelada de humildad para ser muy receptivo con respecto a lo que tus alumnos te pueden sugerir, ¿no? Hablando precisamente de las artes, me encanta retroalimentarme con la gente joven con respecto a qué está sonando, cuáles son los artistas, los músicos que están escuchando, los conciertos a los que vale la pena ir, alguna nueva película que quizá a mí por la simple publicidad no me llama la atención, pero cuando escuchas una recomendación tan apasionada y con tanto corazón y tanta alma de por medio, me parece que hay que mantener las alertas más que encendidas y receptivas, justamente para naturalmente tener esa capacidad de revisar no solo lo que en algún momento fue un éxito y es parte de tu generación, sino lo que está ocurriendo, repito, con las jóvenes generaciones. Bueno, me gustaría hablar un poco sobre su pasado, precisamente hablando en el ámbito artístico y así. ¿Cuál fue su primer acercamiento con el arte, con el mundo del arte?
Pregunta muy difícil. Está muy extraña la pregunta, la verdad. Muy ambigua, muy abierta, pero tratando de hacer un ejercicio de memoria. Y puede ser que te sorprenda lo que te voy a decir y le vamos a compartir a tu audiencia. Mira, yo me siento muy afortunado de mi historia de vida, entre otras cosas porque te puedo decir que seguramente desde que estaba yo en el vientre materno ya estaba recibiendo influencias culturales. Es decir, yo nací, crecí, me desarrollé en un entorno familiar rodeado de buena música, ¿no? De tal manera que obviamente de esto no eres consciente, pero al final del día escuchas las anécdotas y las historias de tu familia nuclear, de tu gente más cercana. Y entonces, bueno, pues me dicen que yo desde muy pequeño, o sea, estamos hablando cuando yo tendría, Rodolfo, posiblemente 2 o 3 años quizá, una manera de tranquilizarme, de relajarme, de ponerme en un mood muy particular y con mucha paz, era pues precisamente poniendo música en el entorno en el que yo me encontraba, de tal manera que si en un momento dado yo estaba haciendo un berrinche por la razón que se te ocurra, bastaba con que mis papás pusieran un poco de música clásica y entonces había una especie de cambio, de transformación en mí, por no decir que de manera ya más consciente, y es un recuerdo claro que lo tengo un poco velado ahí como un flashback, ¿no? Como algo que no estás del todo seguro si ocurrió o es parte de tu imaginación o es un sueño, un pensamiento, no lo sé, pero bueno, finalmente existe la evidencia y te puedo decir que por una circunstancia, una ocurrencia que hoy en día celebro, el jazz como género musical llega a mi vida y a mis oídos justo en mi cumpleaños número 4, porque a uno de mis tíos se le ocurrió que era muy buena idea que en lugar de regalarle a su sobrino un juguete o un muñequito de peluche o algo para entretenerlo, pues qué mejor manera que entretenerlo que regalándole un disco de vinil que recuerdo perfecto y lo tengo ahí como objeto de colección, que se llama Touchdown y es de un gran pianista americano llamado Bob James. Entonces, bueno, insisto, cuando por la circunstancia que sea te toca nacer y crecer en un entorno familiar así, pues es inevitable que no, al paso del tiempo y conforme vas madurando, pues no vayas refinando más esos gustos y te vuelvas un apasionado justo del mundo de la cultura y de las artes. Nos remontamos a su cumpleaños número 4. ¿Qué sintió en aquel momento cuando recibió aquel disco de jazz? Ya con, digo, no conocía el jazz, escuchó el jazz y dijo qué sintió en esa primera escuchada de Bob James. Bob James, sí. Pues mira, es bien extraño porque en ese momento, como lo acabo de mencionar, la gente que formaba parte de mi círculo más cercano, dígase mis papás y algunos tíos, pues sumamente apasionados por la música de distintos estilos, géneros, épocas, etc. Pero concretamente, como ya lo mencioné, sí, específicamente para mí era como obligado que me pusieran sesiones particularmente de Vivaldi, ¿no? Hablando de la música clásica, de estos grandes personajes de la música clásica, concretamente las famosas 4 estaciones de Vivaldi, que me encantaban y me siguen fascinando al día de hoy. Y entonces, cuando por vez primera yo escucho ese vinil de Bob James, pues yo juraba que era música clásica, o sea, no alcanzaron mis oídos y mi razonamiento a distinguir y a entender que eso evidentemente no era música clásica, sino era jazz. Y digamos que la única lógica que yo le encontré en ese momento y por qué lo asocié con la música clásica es porque pues lo que tienen en común estos dos géneros es que son esencialmente géneros instrumentales, ¿verdad? Y entonces al no existir una voz que acompañara, que hubiera un coro, una armonía, etcétera en particular,
Pues nada, sin embargo, debo decirte que ese disco hasta la fecha me parece alucinante. Y no me refiero precisamente a ese vinil en concreto, a ese objeto, sino porque eventualmente, y bueno, tú lo sabes, ¿no? La industria de la música se ha ido transformando y pasamos del disco de vinil al cassette, del cassette al CD, del CD a determinados dispositivos digitales, hasta llegar, bueno, hoy en día a las plataformas, ¿no? Entonces, pues es un disco que me ha acompañado prácticamente toda mi vida y que he escuchado en absolutamente todos los formatos, ¿no? Digo, igual si me lo preguntas, puede ser que sea uno de los discos que justamente he comprado más veces, precisamente en los diferentes formatos en los que ha existido. Vaya, es interesante. Me gustaría hablar un poco sobre lo que planea hacer, sus planes a futuro. ¿Hay algún país que le gustaría visitar, que diga, este país es el que a mí me encantaría ir? Porque, no sé, por ejemplo, yo sí en mi caso sería yo quiero ir a Italia porque se me hace muy bonita la ciudad, la arquitectura de la ciudad de Florencia. Sí, bueno, sabes, aunque he estado ahí en el pasado, pero no solamente me gustaría estar, me encantaría vivir alguna temporada en España. Digo, concretamente Madrid me parece una ciudad vibrante, alucinante, hermosa, con muchos referentes culturales, y más aún Barcelona, que arquitectónicamente es una ciudad súper poderosa. No obstante, siento que quizá por una cuestión de similitud en cuanto a idioma, aunque si bien es cierto, habría que precisar que en España se habla castellano, en México tal cual hablamos español, pero bueno, son dos idiomas absolutamente afines en su construcción gramatical y quizá ese sería como el punto de partida, pero también pues justamente por todos los referentes culturales que nos han llegado de la madre patria a México. Y entonces te puedo decir, y tú lo sabes porque nos conocemos de hace algún tiempo, que soy también un apasionado del cine y especialmente de un director llamado Pedro Almodóvar, que evidentemente es una presencia española. Y pues nada, ¿no? Me encantaría, ya te digo, tener la oportunidad en un futuro no tan lejano, además tomando en consideración que hoy en día tengo 48 años, entonces más vale que me dé prisa para concretar ese plan, vivir una temporada en España y sí tener la posibilidad de recorrer el país desde la zona norte, como puede ser La Coruña, hasta evidentemente el sur de España, en una ciudad como Sevilla, ¿no? O sea, no solamente ir en plan turista, sino vivir ahí, vibrar ahí y recibir todos esos referentes culturales de primera mano y no como gotita a gotita como nos pasa en México, ¿no? A través de las importaciones de ciertos productos culturales que, bueno, pues vienen de España. De aquí 10 años en el futuro, ¿cómo se ve? Pues no lo sé, ¿sabes? El futuro, conforme yo he ido creciendo y evolucionando, cada vez me parece un asunto tan incierto como que hoy en día estamos aquí conversando, celebrando esta entrevista, pero ni siquiera tengo la certeza de que estaré vivo para hoy en la noche o si voy a amanecer el día de mañana, ¿verdad? De pronto vas entendiendo que el secreto de la vida, lo potente de la vida es justamente tener esta capacidad de vivir el hoy, ¿no? Porque realmente el presente es lo único que tenemos. Si te la pasas pensando en el pasado, pues evidentemente vas a estar añorando y vas a estar extrañando algo que pudo haber sido muy hermoso, pero que tuvo su tiempo, espacio y hoy en día no existe más. Lo mismo pasa con el futuro. De pronto hacemos planes y proyectos y ¿qué sucede cuando estos no se concretan? Que evidentemente emocionalmente empiezas a frustrarte, por lo tanto te enojas, por lo tanto hay un bajón anímico, etcétera. Sin embargo, claro, sé que prospectar a futuro es importante y no sé, de aquí a 10 años seguramente estaría pensando, entre otras cosas, justamente en que cada vez estaría más cerca de un proceso de jubilación del ámbito laboral
Y de ahí en adelante, claro, me encantaría justo esto que estamos mencionando, ¿no? Volverme un ciudadano del mundo y pues tener la oportunidad y la posibilidad de recorrer y conocer varios continentes, diversas ciudades, etc. Francamente espero que logres un cometido de poder, bueno, a lo mejor ya conoce, ¿no? Pero conocer más lugares asombrosos. Claro. Eso está increíble. La semana pasada se llevó a cabo un conversatorio aquí en la universidad con personas de diferentes índoles, por así llamarlo. Yo desde pequeño yo nunca he sido fan de las etiquetas. Entonces, muchas de las personas que estaban en el conversatorio, una etiqueta que les han puesto, o que ellos mismos a lo mejor se han puesto, es que son personas de la comunidad LGBTQ+. Y yo como persona digo, está chido que te consideres persona de la comunidad LGBTQ+, pero hay que recordar que como ser humano, todos somos personas, entonces... Así lo veo. Mi mamá cuando yo era chico me enseñó que todos somos iguales, o sea, quieras o no, todos sangramos rojo, no conozco a nadie que sangre azul. Todos tenemos los mismos huesos, todos tenemos órganos, nuestra estructura es ósea similar, ¿no? Por ser un miembro de la raza humana te consideras una persona, entonces yo siempre es como somos personas y por eso no me gusta creer las etiquetas. ¿Nos podría hablar un poco de lo que se llevó a cabo en el conversatorio? Sí, con todo gusto. Pues mira, resulta que esta sería, en un sentido estricto, una segunda edición. Es decir, el año pasado, en 2023, tuvimos la primera apuesta en ese sentido. Que fue justamente un primer conversatorio con esta temática en favor de esta causa, como tú lo mencionas, y que más allá de, como bien dices, de prejuicios, de etiquetas, de supuestos, de especulaciones, etcétera, a mí podría decirte que en principio me encanta el derecho como materia de estudio. Y cuando pensamos precisamente en el derecho, evidentemente tenemos que hablar de los derechos humanos, que como sabes brindan protección y abogan precisamente por dignificar a estos guetos de la sociedad que se consideran como minorías. De tal manera que desde hace varios años, puede ser más de 10 años ya con plena conciencia y convicción, de pronto, pues precisamente este contexto de la diversidad del universo LGBT me pareció profundamente interesante el explorarlo, el estudiarlo. Y bueno, evidentemente todo tiene una razón de ser, algo detona en ti para que te interese abogar y defender ciertas causas sociales. En mi caso particularmente, bueno, pues viviendo durante muchos años en Ciudad de México, pues evidentemente y más entenderás a lo que yo me dedico y me dedicaba con más hincapié en esos años, que es el mundo del periodismo y el mundo de la producción musical. Pues naturalmente conoces a mucha gente que abiertamente habla y reconoce el tener una orientación sexual distinta a lo tradicional. Pero precisamente al ver de cerca toda esta causa, de pronto me percaté de pues, una serie de abusos que se cometían en contra de este tipo de personas, ¿verdad? Actos de discriminación, de violencia, abusos, etc, etc, etc. De tal manera que eso me fue sensibilizando, porque nunca será lo mismo que te enteres de una situación de agresión a través de un noticiario, donde de alguna manera la noticia puede resultarte alarmante, puede resultarte conmovedora. Sin embargo, si no forma parte de tu entorno, 24 horas después lo olvidas y se queda ahí como un vago recuerdo. No obstante, cuando estos actos discriminatorios suceden tan cerca de ti, con amigos, con gente que forma parte de tu círculo más cercano de referentes, pues repito, de hermandad, de fraternidad, de amistad,
pues desde luego que reaccionas, ¿no? Y es ahí donde a mí me parece importante visibilizar este tipo de movimientos, sobre todo a nivel universitario, generar esa conciencia entre los estudiantes de algo que es tan simple y que en teoría debiéramos tener todos dentro de nuestro ADN, que son los valores, y específicamente en esa caja de valores resaltar y reconocer el valor del respeto, que me parece que históricamente el respeto es algo que se ha ido desvaneciendo, que se ha ido diluyendo, que de pronto aparentemente nos mostramos empáticos y respetuosos cuando algo nos conviene, pero cuando algo deja de formar parte de esa conveniencia, entonces nos olvidamos de respetar al otro y llegamos precisamente a tener esta descolocación social de agresión y de minimizar la importancia específicamente en esta causa, de entender que, como ellos mismos lo refieren y lo dicen, pues el amor al final es un sentimiento universal. Y bueno, esta frase, ¿no?, que originalmente su constructo está en inglés, love is love, ¿no? El amor es amor, punto, ¿no? Más allá de si estamos hablando de amor entre dos mujeres, entre dos varones, o incluso, ¿no?, estas nuevas estructuras también que cada vez son más visibles, que tienen que ver con el poliamor, con las relaciones abiertas, etcétera. ¿Por qué es importante visibilizarlo, Rodolfo? Y por qué evidentemente también desde la base del constructo educativo es muy importante visibilizar todo ello, pues precisamente porque nos damos cuenta cómo en el día a día, en esta y en cualquier escuela de este país y de otros tantos, sigue habiendo precisamente señalamientos, burlas, mofas, agresiones en contra, pues precisamente de aquellos estudiantes que reconocen como parte de su construcción social y emocional el tener pues precisamente una preferencia diversa. Digo, esta situación es lamentable, ¿no? Porque, le digo, mi mamá me educó de tal manera que me dijo, todos somos iguales, ¿no? Y yo siempre es igual, ¿no? Pero sí, o sea, no por el simple hecho de estar defendiendo a alguien que te cae bien, que te agrada, o sea, convertir, ¿no? Y luego hay mucha gente que tiene una mentalidad, con todo respeto, retrógrada. Y sí, son como teléfonos viejitos, ¿no? ¿Sabes? Los teléfonos viejitos eran unos rabillotes que nada más funcionaban para hacer llamadas, ¿no? Y pues actualmente los teléfonos ya son diferentes, ¿no? Entonces yo podría decir que es así, ¿no? Sí, totalmente, mira, y finalmente cuando haces activismo social en favor de una causa, siempre estarás sobreexpuesto a todo tipo de observaciones, ¿no? Desde el aplauso porque alguien lo entiende, es empático contigo, con la causa y además decide hasta sumarse y ser valiente y defender, hasta evidentemente los comentarios y las reacciones más adversas, ¿no? Sin embargo, yo diría abiertamente que si alguien, por ejemplo, detona una campaña de salud, por ejemplo, en favor pues precisamente de la prevención del cáncer, se me ocurre, eso no significa que el activista social que lo está haciendo padezca cáncer, ¿no? O que si alguien decide lanzar una campaña pues precisamente informativa con respecto a todas las precauciones que se deben tomar al momento de tener una relación sexual para evitar contagiarte de una enfermedad venérea o peor aún de VIH-Sida, eso no significa que el activista social que defiende esa causa esté infectado de VIH. Bueno, lo mismo pasa con esta causa, ¿no? Que evidentemente te ven en un foro con esa característica cercano a personas de la comunidad LGBT y el primer señalamiento y la primera deducción y conclusión a la que la gente llega es, claro, él también es, ¿no? Forma parte de, bueno, en el mejor de los casos yo diría, ¿no? Cuidado con pensar de esa manera y también es una realidad que me parece que justamente el tema de la intimidad solamente le compete a la persona y nada más, o sea, no, digo, es justamente, ¿no? Porque hay muchas teorías alrededor de todo esto. Es como alguien que se reconoce en una orientación heterosexual, pues no va por la vida diciendo, hola, soy Carlos, soy heterosexual, ¿tú cómo te llamas? Y cómo,
Pues no, ¿verdad? Evidentemente. En fin, hay un ejemplo de cómo el respeto como valor, pues naturalmente se ha desvirtuado. Hay una experiencia que compartí en el conversatorio precisamente, ¿no? Yo tengo un primo, es un hombre trans, estoy muy orgulloso de él y Sí. yo no hubiera tenido las pelotas que tuvo él para decir, ¿no? Me están diciendo que yo soy una niña, ¿no? No me siento a gusto siendo niña, voy a ser un hombre. Y es un hombre, ¿no? Y yo lo reconozco. Un saludo para mi primo Ro, donde quiera que esté. Y pues yo reconozco, yo no tendría las pelotas que él tuvo, ¿no? Y es algo muy que yo reconozco y digo, wow. Pues sí, muy significativo, ¿no? Entonces, bueno, felicidades a tu primo, felicidades a todo aquel que es valiente y que, si bien es cierto, podría estar fuera de lo que los americanos llamarían lo políticamente correcto, pero pues al final del día, como tú iniciaste precisamente la introducción a este apartado de la entrevista, por sobre todas las cosas somos personas, ¿no? Somos seres humanos y mientras tengamos la capacidad de sentir, de vibrar, de emocionarnos, de llorar, de carcajearnos, etcétera, bueno, ya está, ¿no? La orientación que cada uno tenga y con quien decida establecer un vínculo emocional, pues repito, solamente es responsabilidad de esas personas que forman parte de esa relación. ¿Me explico? Los demás, ¿qué nos queda? Pues eso, mantenernos en una actitud de respeto, en una actitud de tolerancia, en una circunstancia de aprender no solo a respetar, sino validar las decisiones del otro, ¿no? Cualquiera que este sea en cualquier tipo de pensamiento, ¿no? Porque lo mismo puede aplicar para la política, pero para la religión, etc. Cambiando un poquito radicalmente de tema, me gustaría dejar esa parte de la entrevista ahí, porque luego van a decir, no, tú qué, ¿no? Tú qué sabes, ¿no? Y pues yo en realidad no sé muchas cosas, pero lo único que sé es que no sé nada, ¿no? Básicamente, okay. ¿No? Pero cambiando un poquito de tema, usted me comentó una vez que tuvo el placer de trabajar con el actor Gael García Bernal. ¿Me podría hablar un poco de cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se acercó al mundo de él? Bueno, él es un actor de películas, imagino que también hace teatro, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese acercamiento? Pues mira, no quiero sonar arrogante, ni pedante, ni descolocado, ni mucho menos. Pues nada, una experiencia más que tiene que ver con mi persona desde justamente la construcción de algo que yo decidí ser en el pasado y que, bueno, justamente hablábamos que yo estudié periodismo. De tal manera que, bueno, imagínate que derivado de justamente mi paso por el periodismo y concretamente por la radio, porque fui locutor de radio durante muchos años, me tocó la maravillosa suerte, otro afortunado accidente del destino, de producir un programa para Imagen Radio que se llamó Lógica Pretzel. Estamos hablando de prácticamente, no sé, finales de los 90s, puede ser 1998 más o menos. Y ese programa lo conducía, pues sin duda, una personalidad que a mí me marcó por siempre y para siempre. O sea, de tal manera que si me preguntara si tuviera 3 grandes influencias en la vida, uno de ellos sería él, y me refiero a Martín Hernández. Que a Martín mucha gente lo recuerda en la década de los 80s por haber sido precisamente la voz institucional de una estación de radio muy importante en la Ciudad de México llamada WFM, ¿vale? Y entonces, pues nada, un día nos encontrábamos en la cabina en Imagen Radio haciendo el programa, que además era nocturno, comenzaba a las 10 de la noche y concluía justo a la medianoche, y pues
de pronto Martín me dice, oye, ¿qué haces mañana o en unas cuantas horas a las 4 de la mañana? Cosa que me pareció muy extraño, ¿no? Que alguien te cuestione qué haces a las 4 de la mañana cuando técnicamente pues la respuesta es pues dormir, ¿no? Supongo, como toda gente normal, decente, no lo sé. Y bueno, pues le dije, pues de primera intención nada, estaría durmiendo, se ofrece algo, me dice, pues no en un sentido estricto, pero si quieres estás invitado a alcanzarnos en la colonia Condesa, específicamente en la esquina de Avenida Nuevo León, esquina Tamaulipas, ¿no? Muy cerca del Parque España, como referencia. Porque, pues como ya te había platicado, estamos filmando la primera película de Alejandro y mañana vamos a grabar una escena muy importante de la película, de tal manera que aunque bueno, tenemos ya un staff debidamente conformado, pues nunca está de más tener 3, 5 personas más por lo que se pueda ofrecer, ¿no? Entonces, como yo efectivamente ya por él y por Alejandro Quevedo y otros tantos que formaron parte de esa producción, sabía lo que estaban filmando y lo que estaba ocurriendo, pues claro que no dudé en decirle a Martín, claro, cuenta conmigo, nos vemos en unas horas, y por supuesto llegué puntual a la locación. Y pues nada, resulta que se estaba filmando una película que se convirtió en esos años en un referente de lo que se llamaba, imagínate, tú odias las etiquetas y por desgracia las etiquetas nos persiguen en la historia, lo llegaron a etiquetar como el nuevo cine mexicano, ¿verdad? Y entonces, pues cuando hablo de Alejandro, no estoy hablando de otro más que de Alejandro González Iñárritu, el gran director de cine internacional hoy en día, que en ese momento estaba filmando su ópera prima, o sea, su película de debut llamada Amores Perros. Y entonces, pues para cuando yo llego a la locación, pues imagínate qué sorpresa, que de entrada había mucho nervio, había mucha tensión, había muchos gritos, no en un sentido ofensivo, sino me parece propio de una situación de nervio extremo por parte de Alejandro y desde luego Martín y otros tantos, porque la escena que justamente se grabó ese día fue ni más ni menos que la escena del choque de autos de Amores Perros. Y entonces las instrucciones de Alejandro en ese momento eran tan precisas y eran tan puntuales como nadie aquí se puede equivocar, porque a diferencia del cine hollywoodense, donde hay 15 autos esperando de un modelo y del otro para hacer 15 secuencias diferentes, repetirlas, etcétera, hasta que, ¿no?, seleccionemos de esas 15 o 20 la mejor, la que más nos conviene, pues ¿qué creen? Que acá solo tenemos 2 autos, o sea, literal, los que van a chocar, y no tengo repuestos, ni de la camioneta, ni del auto, ni de nada. De tal manera que, repito, nada puede salir mal, y entonces vamos a empezar a ensayar desde las 7 de la mañana, y más o menos así fue, alrededor de 3 horas de ensayos, ya sabes, con los stunts, los dobles, vaya, ¿no?, que eran realmente los que condujeron los automóviles. Y pues bueno, a eso de las 11, luces, cámara, acción, finalmente se graba la escena y afortunadamente quedó, y es justo lo que tú puedes ver en esa película, que quién diría lo que iba a resultar de esa película, que eventualmente llega a Z Films y en consecuencia a Z Audio, que era donde yo trabajaba con Martín para Lógica Pretzel y para Imagen. Entonces llega pues una invitación, ¿verdad?, donde nos notificaban que la película, por una decisión muy puntual de Alejandro, que la mandó a festivalear por el mundo, y el primer festival que la vio y donde los realizadores de ese festival levantaron la mano y dijeron, claro, nos encantaría que esa película se estrene con nosotros en nuestro festival, y entonces empiecen a armar logística porque el festival es en tal fecha y tienen que venir todos a estrenar Amores Perros, ni más ni menos que al Festival de Cine de Cannes en Francia, ¿no? Y bueno, justo cuando se estructura toda esa logística, a mí la gente de Alejandro
y en buena medida Martín, ¿no? Ahí como abogando, me dice, oye, pues estás invitado, acompáñanos, vamos, aunque evidentemente para, no sé, justificar gastos, etc., etc., y al final, porque es necesario, vas a ser el asistente personal durante algunos días de Gael García Bernal, ¿verdad? Y ahí es justamente ese acercamiento con Gael, que te puedo decir que es un ser humano extraordinario, es un tipo muy sencillo. Claro, hace yo muchos años que no lo veo, que no hablo con él, que no tengo ningún tipo de contacto con Gael, pero si hablamos de ese pasado, pues te puedo decir que fue increíble y pues nada, ¿no? Insisto, de pronto a eso me refería cuando te decía al inicio de la entrevista que considero que he tenido una vida muy afortunada, y a todo esto que no está planeado, que no es parte de una agenda, de un calendario, de algo lineal y cuadrado, pues es a lo que yo llamo los afortunados accidentes del destino. Es increíble. Para empezar, la escena del chavo que no es lo primero que ves en la película, ¿no? Y pues no sé, ahorita me siento como, no sé, niño, no sé, me siento muy, no sé cómo decirlo, muy emocionado, pero a la vez aterrado de qué tal si sale mal la entrevista, ¿no? Digo, creo ya llevamos la mayoría y creo que va muy bien. Gracias por compartirnos esa parte. De igual la podía haber guardado, haber dicho, no, pues eso no lo cuento, yo qué sé, no, pero qué bueno que compartió eso. Bueno, sabes, es públicamente la primera vez que lo cuento. Digo, lo saben mis amigos más cercanos, lo sabe la gente de la producción de aquellos años. Vaya, lo sabe muy poca gente a la que a mí me ha apetecido y me parece importante, o porque lo supieron como por terceras personas y me lo han preguntado para que yo lo confirme o lo desmienta. Pero pues nada, es la primera vez que lo platico públicamente y más en una entrevista, y bueno, pues gracias por provocarlo y por hacer que lo platique públicamente. Es que precisamente es como en esta película que lo dirigió Ben Stiller, que es una adaptación de una novela que se llama La increíble vida de Walter Mitty. Uh-huh. No sé si ya vio la película. Sí la conozco. Hay una parte donde encuentra, no me acuerdo cómo se llama el vato que tomaba las fotos, pero le dice, hay veces que yo no tomo la foto porque prefiero vivir el momento, ¿no? Y creo que este momento que usted nos acaba de relatar es uno de esos momentos de que... Pues sí, mira, hay una frase que incluso me parece hoy en día es el título de un programa de televisión, pero más allá de ese falso glamour, me parece que la frase tiene mucho de cierto, y es el minuto que cambió tu destino, ¿no? Te digo, también te podría contar infinidad de minutos que han marcado mi destino, porque tampoco es que mi vida, como seguramente la vida de mucha gente que nos está escuchando, sea precisamente una secuencia de eventos afortunados, ¿no? En mi vida también ha habido episodios totalmente desafortunados, principalmente en el ámbito de la salud, ¿no? Y bueno, pues ahí también podría contar experiencias y anécdotas que para los oídos de mucha gente pues podría ser algo bien fuerte, ¿no? Sin embargo, bueno, no es precisamente lo que me estás cuestionando, y pues nada, simplemente creo que, repito y corroboro, pues mi vida ha sido eso, una secuencia de eventos que no veía venir, que no formaban parte de una expectativa, de una agenda, de un proyecto de vida, y sin embargo las circunstancias me han llevado ahí, y ha sido plenamente placentero. Precisamente quería hablar de eso porque es una experiencia con un actor, es Gael García Bernal. Hace poco tuve la oportunidad de ir a Coyoacán a ver una pequeña producción novata, no sé cómo llamarlo. Un teatro experimental, un teatro en corto, algo así. La vi allí en Coyoacán, una obra que se llama La Aurora. Me invitaron, tengo una conocida que actuó en esa obra. Okay. Saludos a Aitana, donde quiera que estés. Pues fue a ver la obra. La compañía de teatro es una compañía independiente, se llama Elipsis Escénica.
acaban de graduarse de su carrera. Ellos están estudiando la licenciatura en actuación, me parece. Sí. Se graduaron en Casa Azul. Yo no conocí esa escuela, la verdad. Fue como, Casa Azul, chido, ¿no? Yo vi esta obra y pues creo que es algo que tiene muy interesante, que tiene el Teatro Nacional para ofrecer, y creo que ahorita están con la obra y dentro del próximo mes tiene una siguiente obra, no sé, la verdad. Quería hacer la mención por lo mismo de que usted está involucrado en el mundo del arte, y quisiera hacerle la recomendación de cuando tenga la oportunidad de, no sé, yo me pongo de acuerdo con usted y si quiere nos lanzamos y vamos a ver alguna obra. Bueno, pues claro, déjame decirte que también volvemos al tema de las pasiones, ¿verdad? Yo creo, y sería muy mentiroso si te digo lo contrario, y sobre todo porque sé y estoy cierto que mucha gente que me conoce escuchará esta entrevista, y más justamente estos seres humanos especiales a los que llamamos amigos, que bueno, pues evidentemente si te digo lo contrario, ellos serán los primeros en poner comentarios para desmentirme, ¿no? Dentro de tu podcast, dentro de tu canal, perdón. ¿A qué voy? Bueno, mi primer gran pasión en la vida, pues evidentemente la música, ¿no? Así por sobre todas las cosas. La segunda gran pasión podría ser justo esto de lo que estábamos hablando, el cine. Y la tercera alucinante gran pasión, evidentemente es el teatro, ¿no? Justo, fíjate, estoy a unos días de ir, no sé, con esta debe ser la 7ª o la 8ª vez que voy a ver la misma obra de teatro, por diferentes razones, y bueno, estamos hablando de un musical que se estrenó en la cartelera mexicana hace 10 años o poquito más, llamada Mentiras, que básicamente el encanto de ver Mentiras es que, bueno, pues es un recorrido por los grandes clásicos de la música en español de la década de los 80, ¿verdad? De tal manera que, bueno, pues imagínate si no me gustara el teatro, pues desde luego que para empezar habría visto muy poco o nada de puestas en escena, pero además no le invertiría a ver la misma durante varias veces, ¿no? En fin, hay obras poderosísimas y desde luego me encanta tu recomendación y ojalá que gran parte de tu audiencia lo atienda y se den ese permiso de ver precisamente teatro experimental, este teatro muchas veces callejero que sucede en rincones muy peculiares de la gran Ciudad de México, como bien lo dices, Coyoacán, pero también San Ángel, pero también el Parque México, el Parque España, en la Colonia Condesa, en la Colonia Roma, en fin, afortunadamente, bueno, estamos geográficamente muy cerca de la Ciudad de México y bien me parece que vale la pena hacer el esfuerzo de ir a descubrir los fines de semana precisamente experiencias nuevas que conectan desde luego con el arte y la cultura, ¿no? No puedo dejar de recomendar la obligada visita, ya que mencionabas Coyoacán, la obligada visita a la Cineteca Nacional, que es el máximo recinto de exhibición de cine de arte en nuestro país y que además, a diferencia de las cadenas comerciales de cine, donde pagar un boleto es muy caro, y ni hablemos si lo acompañas de tu combo de palomitas y refresco, más estacionamiento y más la cena saliendo de ahí, bueno, la Cineteca Nacional te puedo decir que hasta el área de dulcería es muy accesible al bolsillo, y además van a descubrir un tipo de cine distinto, diferente, que no es precisamente Hollywood y las carteleras comerciales, pero que cuando uno se permite descubrir el cine de arte, hay un cambio inevitable en ti como persona, como ser humano, y te hace no solo entender el arte de una manera distinta, sino entender la vida de una manera diferente. De hecho, sí, no sé si tuvo el placer de ver Robot Dreams. ¿Cómo, perdón? Robot Dreams. No la conozco, cuéntanos, digo sin spoilear, pero danos un review así chiquitito para invitar a tu público a que la vea. Robot Dreams es la película
Es una película animada. Robot Dreams, la película española, la del perro y el robot. La claro, la muda. claro. Sí, es que no sabía cómo decirle. Es una Ok. película muda. Sí, es una película silente, muy interesante, Bueno, claro. muda no, porque sale September, ¿no? Tiene una música fantástica, un score, una banda sonora padrísima, claro. Sí. Sí. Y además es cine español, ojo. Es que Robot Dreams, el simple hecho de que no hable los personajes y que te haga sentir tanto. Bueno, imagínate, ¿no? Fíjate qué padre que un joven como tú haya experimentado esa sensación. Yo diría, chicos, dense el permiso de explorar, quizá para ustedes nuevos, que en realidad de nuevo tienen muy poco o nada. Me refiero a géneros musicales que quizá no estén en su radar, justo como la música clásica, como el jazz, como la ópera, pero sobre todo hablo del jazz como un género importantísimo que tiene que ver con el arte de la improvisación, a diferencia de la música clásica donde todo se toca en base a una partitura. En el jazz no, todos los músicos saben que hay una base, que hay una partitura base, pero a partir de ello, ellos van construyendo nuevas figuras armónicas, sónicas, que vuelven la experiencia increíble. Y a lo que voy, que bueno, imagínate una pieza de 7, 8 minutos que no tiene voz, que no tiene un coro y que sin embargo mueva fibras emocionales y sentimentales en ti como persona. ¿Me explico? Sí. Esa es la verdadera estética del arte. Lo que a cada persona le provoca una pintura, la lectura de una poesía, la lectura de una novela, el valor de estremecerte y de ponerte la piel de gallina cuando estás en Bellas Artes viendo un recital de ópera, ¿no? etc. O sea, dense ese permiso. Sin duda alguna lo tengo que invitar para hacer una segunda parte de esta entrevista. Lamentablemente todo lo que inicia tiene que acabar. Claro. Entonces, ¿le gustaría agregar algo más a esta entrevista? Pues simplemente mi agradecimiento profundo a tu persona, justamente a tu público, por supuesto, ¿no? A toda la gente involucrada, por supuesto a Román en el máster de sonido que está capturando palabra a palabra y minuto a minuto lo que hemos dicho. Pues nada, insisto, como lo dije al inicio de la entrevista, gracias por pensar en mí para este episodio y por creer que parte de mi experiencia puede resultar significativa para tocar el alma de alguien más en tu público, en alguna ciudad, en alguna comunidad lejana o, por qué no decirlo, inclusive hasta en otro continente. Gracias, Rodolfo, y bueno, pues mucho éxito en esta travesía haciendo este formato tan peculiar de radio. Y bueno, pues al final haciendo comunicación. Gracias por la invitación. Sin nada más que decir, yo soy Rodcast y nos estamos escuchando en una siguiente entrevista. Chau, chau.